gusta a mí. Los rojos y blancos, gane no pierda, siempre cantan así. Aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa. ¡Hurra, qué buenos son! Atlético de Madrid, el club que me gusta a mí. Pues muy buenos días, tardes o noches, como siempre digo cuando empezamos el podcast, porque una vez más, y este año ya sé que ha ido muy bien el primer episodio, sois muchísimos los que nos veis y no sabemos cuándo, porque pues todo el podcast es lo que tiene, que lo puedes pinchar cuando te dé la gana. Lo puedes por la mañana, yendo de paseo, por la tarde, en el coche, si lo escucháis, y si lo veis pues en casa tranquilamente, que para lo que echan en la tele casi mejor os veis el podcast. Y hoy tenemos un invitado muy especial porque desde hace mucho tiempo tenemos la curiosidad por hablar no de los árbitros, que de eso lo hacemos mucho y no precisamente bien, pero sí hablar con un árbitro. ¿Por qué? Porque queremos que nos pongan en nuestro sitio, porque está muy bien esto de criticar, pero hay que saber también, saber cómo vive una persona que está allí con su buena voluntad en el terreno de juego, impartiendo justicia o haciendo aplicar la ley, en este caso la ley deportiva, y esto es algo que lo habíamos hablado mucho en el Contubernio y en Cultura en Rojo y Blanco, y hoy se nos ha dado la oportunidad gracias a don Julio Ruiz, que le tenemos aquí, amigo de la casa, alma mater casi, o presidente espiritual de Cultura en Rojo y Blanco. Estoy también con Mónica Lacontra, y nos acompaña Juan Anzoátegui Roca, conocido por todos, ex colegiado y árbitro de primera división durante ¿cuántos años, Juan? En primera fueron 14 temporadas. 14 temporadas, madre mía, toda una vida de un jugador prácticamente, ¿no? Casi lo que viene a durar la vida deportiva de un jugador de élite en primera división, y que se ha prestado muy, muy amigablemente, ya veremos cómo acaba esto, después a tener aquí un rato de tertulia con nosotros. Bueno, Julio, yo creo que deberías de explicar de dónde viene la conexión tuya y Juan, ¿no? Porque es muy interesante. Bueno, pues todo viene porque al principio de los tiempos en el Festival de Benicàssim, festival independiente al principio, luego Festival Internacional de Benicàssim, los aficionados al fútbol improvisábamos ahí como una especie de pachanguita, algo así por el estilo, para darle patadas al balón. Y en un momento dado hubo la oportunidad de que esa especie de pachanguita entrenamiento se transformara de una forma oficial en un partido de fútbol, además bajo el paraguas de la propia organización del festival, en donde jugábamos periodistas contra artistas. Y esos partidos, que tenían lugar en el campo de fútbol de allí del Polideportivo de Benicàssim, no era un partido cualquiera, sino que contaba con la participación, con sus abanderados y todo. Lo que no había era cuarto árbitro, ni tampoco había de Juan Anzoátegui Roca, que como es oriundo de la tierra, pues se apuntaba. A él le gusta mucho, él es muy musiquero, porque yo el otro día le decía a José Manuel Tenorio, oye, si te quieres preparar los deberes de la charla con Juan, hace 10 años le hice yo un 5 palos, una entrevista para Radio Nacional en donde sacó de paseo sus gustos musicales y estuvimos hablando, bueno, más o menos, o menos o más de lo que vamos a hablar, hombre, no tan centrado quizás a lo mejor en el aspecto futbolístico o de arbitral, porque también hablábamos en plan humano, ¿no? Pero bueno, en esa charleta justamente que hicimos para el programa de Radio Nacional, todo venía motivado porque nos conocimos en el FIB. Fíjate tú, qué maravilla para los aspirantes a futbolistas, aunque ojo, alguno que otro de verdad futbolista de élite como Mendieta o como Marcos Sena, que llegaron a jugar esos partidos. Fíjate qué maravilla el ver que estaba dirigiendo la contienda nada más ni nada menos que un árbitro internacional. Y hombre, ahora que le tenemos a mano y que hay oportunidad de decírselo, la verdad es que a mí era un árbitro que me gustaba, siempre me gustaba la forma de dirigir, no sé, no era nada protagonista. Bueno, yo sé que ahora no sé si se va a poner colorado, esto no es en blanco y negro, es en color, pero es cierto. Juan Anzoátegui Roca, un árbitro de los importantes que hemos tenido en la historia del fútbol de élite aquí en nuestro país. Juan, y en esos partidos de periodistas y músicos, ¿quién te jugaba las peores pasadas? ¿Los músicos o los periodistas? Porque son dos colectivos, que hay que tener cuidado con ellos.
No, piensa que si conocéis un poco el FIP empieza el jueves y acaba el domingo. El partido al sábado por la mañana, además tempranito, a las 12. Con lo cual, y allí había bar con B. Exactamente. Las condiciones de los dos equipos no eran las mejores, precisamente. Entonces era un rato muy amable con amigos y la verdad es que lo pasábamos bien, no había nunca ningún problema. O sea, que tenías que pitar varios penaltis y distribuirlo porque si no, no había manera que metieran gol, ¿no? De cómo iba la gente. Bueno, se hacía lo que se podía, pero la verdad es que nunca hubo ningún problema y nos llevábamos muy bien, nos hacíamos fotos todos juntos, echábamos unas cervezas al final y todo fenomenal. Es cierto, me ha dicho Julio que eres un gran aficionado a la música y que eres muy fan de Pancho Varona, que es otro de los ilustres rojiblancos que aparece por aquí de vez en cuando. Hombre, a ver, es mi ídolo. Yo siempre digo que si volviera a nacer no me dedicaría a la medicina, me dedicaría a la música. Y lo de mis ídolos es Pancho, porque siempre digo lo mismo. Digo, Pancho lleva 40 años casi con Sabina. Sabina, si sale a dar un paseo por allí, posiblemente la gente se le arremolinaría. Pero en cambio, Pancho ha pasado muy discretamente por toda su carrera musical y creo que es lo que se puede ser ya tomar una cerveza sin ningún tipo de problema. Entonces, sí, la verdad. Yo no querría ser Sabina, yo querría ser Pancho. La verdad que sí. Ayer, el otro día, le escuché en la radio una anécdota de cómo compusieron juntos la del Pirata de Palo y la compusieron mientras que una de las niñas de Sabina tenía fiebre y tenían que ir a la farmacia a comprar Dalsy. Y entonces, mientras que Pancho entró él a la farmacia para que Sabina pudiera seguir acompañando en el coche, él seguía hilando frases y le decía, Panchito, Panchito, el pirata cojo, no sé qué, no sé cuánto. Mientras Pancho era el que compraba el Dalsy para la hija de Sabina. Fíjate, el otro seguía ahí imbuido en su cosa. Bueno, pues lo que te decía, que una de las cosas que nos llama la atención nosotros, que no te lo quiero ocultar, somos muy críticos con el colectivo arbitral, somos muy críticos en general, pero porque nos divierte esto de malmeter y de la cosilla esta del fútbol, de decir que esto del Atleti siempre nos tiene todo el mundo manía y los árbitros más. Pero sí que es verdad que tenía mucha curiosidad por hablar con alguien que lo viva como su profesión o como su vocación. Y esto es lo primero que me gustaría preguntarte para abrir un poco la tertulia y después que mis compañeros te pregunten también lo que quieran, ¿no? Esto de ser árbitro es algo que es vocacional, que de repente encuentras en tu camino como una salida profesional y no lo tenías pensado. ¿Cómo de repente una persona, porque un niño puede entender que quiere ser portero, delantero, que juega al fútbol y tal, pero de repente, ¿cómo te da a ti por ser árbitro? A ver, todos los de mi edad jugábamos al fútbol en la calle, en el patio del colegio del instituto o en el descampado más próximo a casa. A mí nunca se había pasado por la cabeza ser árbitro y estando ya en la facultad de medicina, bueno, pues un día coincidí que había 2 o 3 compañeros que arbitraban. Y entonces, pues bueno, había un anuncio allí en el tablón de anuncios de la facultad que el colegio entonces Navarro Riojano, yo estaba entonces en Pamplona, estoy hablando hace muchos años, y buscaba árbitros, me hacía una campaña de captación entre la gente de la universidad. Y entonces, pues había coincidido, yo allí no conocía a nadie, llegué de nuevo a Pamplona, conocí a 3 o 4 amigos, de los cuales los que coinciden en la facultad ya no llegaron a la primera división, pero igual uno sí que llegó, que quizás suene, que es Andrada Sasurmendi, que también estuvo unos años en primera. Bueno, pues a raíz de ahí me animaron a apuntarme, fue un cursillo de reglas de juego, hice un examen, me pusieron un partido de juveniles, coincidió con que aquello fue cuando falleció Franco, cerraron la facultad, nos fuimos a casa, no hice el partido, total que ya debuté directamente a las vueltas de las Navidades, luego me fui de vacaciones. El primer partido que te iban a poner coincidió el día que se murió Franco. No, fue unos días después, pero como ya cerré la facultad yo me volví aquí a casa, a Castellón, yo siempre he vivido aquí en Castellón, y entonces ya a la vuelta de las vacaciones de Navidad, que se empalmaron prácticamente con las vacaciones, con el cierre de universidades que hubo tras la muerte de Franco en prevención de que pudiera haber problemas en la universidad, pues ya volví y en enero del 76 pité mi primer partido directamente de segunda regional. Y ahí empezó la cosa. La anécdota es que en aquella época no había tarjeta amarilla y tarjeta roja, había tarjeta blanca y tarjeta roja. Me diréis, ¿por qué? Bueno, pues porque supongo que cuando la FIFA instaló las tarjetas en el arbitraje, aquí eso coincidirá con los colores de la bandera nacional, alguien del antiguo régimen no debió parecer bien y durante 2 temporadas tuvimos tarjeta blanca y tarjeta roja. Luego al año siguiente ya se puso la tarjeta amarilla, pero mi primera temporada fue con tarjeta amarilla, con tarjeta blanca y tarjeta roja. Ya. Yo pensé que aquello sería una cosa durante los tiempos de universidad, pero bueno, por una serie de afortunadas circunstancias de la vida, pues acabé la carrera, luego tuve que hacer la mili, como todos los de mi generación.
durante el año de la mili pues pude arbitrar poco, ya me vine, digamos que trasladé mi expediente no académico sino arbitral al Colegio Valenciano del Rabo Riojano, y bueno, pues yo digo, bueno, pues algún día tendré que dejar esto porque por el tema profesional no podré, pero bueno, como al final las cosas me fueron llevando hacia la inspección médica, que es un trabajo de tipo no asistencial, sino de tipo más de valoración y administrativo, que nos trabaja los domingos y trabajamos en aquella época, un sábado cada 6, en la época del INSalud, pues me permitió seguir arbitrando a base de bastantes sacrificios, porque claro, a lo mejor acabas un partido de segunda B en Algeciras, cogías el coche a las 8 de la tarde y tenías que intentar llegar a casa lo antes posible porque a las 8 llegas a estar trabajando. Hicimos muchas locuras en aquella época, claro, teníamos 30 y pocos años, con lo cual, bueno, menos de 20 y pocos años, y se hacían muchas locuras. Y al final, cuando me di cuenta, llegó un momento que dije, oye, pues esto parece que la cosa no se me da mal del todo. Me subieron a segunda, estuve 4 años en segunda y tuve como, empecé en un colegio pequeño, en los colegios pequeños es fácil llegar hasta tercera división, y luego me vine a un colegio grande donde es casi más difícil llegar a tercera que progresar de tercera hacia arriba, pues tuve esa suerte. Y por una serie de afortunadas circunstancias, pues acabé llegando a primera división en el año 88, a los 12 años de haber empezado a arbitrar. Oye, Juan, sí. ¿y qué se perdió? ¿Un portero, un defensa, un centrocampista? ¿De qué jugabas? ¿Cuál era tu especialidad? Yo mi especialidad era jugar de defensa, porque como era grande y torpe, me dedicaba un poco a repartir estopa. Mira, nos vendría bien uno en el Atleti ahora, la verdad. No estaría mal. Nunca es tarde, nunca es tarde. Moni, tú me decías que le tenías alguna pregunta preparada, ¿no? Yo he estado por ahí viendo algunas entrevistas y he escuchado que ibas como aficionado a ver al Castellón, a Castalia. ¿Se puede ser aficionado al fútbol y árbitro? ¿Y has coincidido alguna vez en categoría y has tenido que arbitrar pues al Castellón? A ver, yo al fútbol empecé a ir con 4 años con mi padre y con mi abuelo al antiguo Castalia, ¿no? Claro. Y lo que ocurre es que dejé de ir al campo en el año 71 ya, poco antes, porque bueno, pues el de mis amigos, el único que iba al fútbol era yo, y entonces pues si iba al fútbol me perdía ya la mitad del guateque el domingo, con lo cual decidí que las prioridades iban a ser otras y ya dejé de ir al fútbol. Entonces, si no eres aficionado al fútbol no puedes ser árbitro. Lo que pasa es que digamos que después de muchos años arbitrando, lo que se te va, no se te va el gusto ni la pasión por el fútbol, pero se te va un poco el forofismo, ¿no? Aparte de que en los equipos de tu federación solo les podías arbitrar en partidos amistosos. Yo jamás pité al Castellón en partidos de competición. Sí pité a los juveniles de Liga Nacional Juvenil, y esto sí que lo arbitrábamos cuando jugaban aquí contra equipos de todo el estado. Pero al primer equipo en competición oficial nunca, o sea, que no tuve ese problema. Oye, y cuando llegas en el año 88 a Primera División, que Julio, en el 88, ¿qué teníamos ahí que fuera pujante? En el Atleti en el 88, ¿qué estábamos haciendo nosotros? No recuerdo yo qué tendríamos. Yo lo que recuerdo es que el año 88 es el año anterior al nacimiento de mi hijo, que mi hijo ha jugado los partidos del FIBI y le ha arbitrado Juan. Bueno, pero me imagino que el año 88 sería, acabamos de ganar una copa más o menos, ¿no? Imagino, alguna Copa del Rey, por ahí más o menos en los mediados de los 80 ganamos una Copa del Rey y no estaríamos en uno de los peores años nuestros, imagino, ¿no? Hasta que no empieza los 90 no empezamos a cagarla así un poco más concretamente. Yo creo que el 88 no debió ser, después lo miro y si estuviera aquí Juan Cantalar nos diría exactamente qué posición. Seguro que Juan y cuántos goles metió el Atleti en esta época. Lo que te iba a preguntar, tú llegas a Primera División en el 88 y me imagino que el fútbol sería muy diferente a como es ahora, ¿no? Este gran negocio en el que se ha convertido el fútbol, esta tecnificación tanto del arbitraje como la globalización de los nombres de los jugadores y de los equipos, todo esto. Imagino que en el 88 sería una cosa como más casera la Liga Española, ¿no? Con jugadores con menos pretensiones mediáticas, por decirlo de alguna manera. Pues sí, sobre todo la repercusión en medios era mucho menor. Evidentemente, pues sobre todo el Madrid y el Barcelona, y en tercer lugar vuestro equipo, el Atlético, tenía más repercusión, pero tú ibas a hacer un Valladolid-Celta y a lo mejor podía haber una televisión, 4 emisoras de radio de Valladolid y 2 de Vigo. Eso era así en aquella época, o sea, no había la repercusión mediática que hay ahora. Ahora
en aquella época prácticamente se televisaba un partido a la semana. Uno a la semana, claro. Y entonces pues pasaba todo muy desapercibido. Tenías el Estudio Estadio, que te daban unos reportajes estupendos, en mi opinión, que en media hora a 3 minutos por partido te enterabas de lo más importante. Sí. No como ahora, que para ver los reportajes estás de traer una tertulia de unos pesados de mucho cuidado, que están 3 horas y no te dan una puñetera imagen. Es lo que digo siempre. A mí lo que me interesa es ver las jugadas más interesantes, los goles de un partido. Y eso en 3 minutos normalmente lo tienes. Eso te lo ponen a las 2 de la mañana ya, prácticamente. A mí que salgan unos cuantos, que bueno, que sería muy respetable, pero encima de vez en cuando sale alguno que no ha empatado con nadie y pone a parir a todo el mundo. Y dices, bueno, pero ¿cómo se atreve a poner a parir un jugador, a un entrenador? No tiene nada al árbitro. Pero si no, en fin, pero bueno, eso son cosas mías. Yo prefería los estudios estadio de los lunes por la noche en la 1, incluso en blanco y negro, antes de empezar a arbitrar, por lo que os explico. Porque en media te enterabas de todo. ¿Y estabais pendientes después en casa de lo que entonces era el VAR primigenio, que era la moviola? O sea, ¿prestabais atención? Digo, coño, a ver si la he cagado, si he cometido algún error, lo que sea. O sea, o de alguna manera ese tipo de reportajes o de análisis después de la jornada. Sí, ¿cómo es un postpartido, ¿no? De árbitro. Yo también me lo pregunto. Eso es, ¿cómo se vive eso? A ver, yo desde que se daban reportajes de mis partidos en segunda B, pues yo tengo cajas de cintas en VHS con los trocitos que daban, y tú intentabas ver las jugadas. Lo que pasa es que, claro, hasta que otros empezaban a dar enteros, que eso era ya en primera, pues no podías ver el partido entero, pero intentabas ver, sobre todo cuando te habías quedado con la copla de si te habías metido la gamba, habías metido la pata en alguna jugada. Luego ya recuerdo que en la época de cuando empezó el Plus a retransmitir partidos, tenía la diferencia de producción del Plus de mandarte a casa una cinta de VHS con el partido. Entonces ahí ya te lo podías empapar y revisar entero. Julio. No, yo iba a decir, yo justamente, hablando precisamente de los tiempos pasados y el presente, se puede establecer una comparativa de que la cosecha tuya, Juan, de aquellos árbitros de hace, pues de hace 3 décadas, en la comparación con los árbitros del momento. No, ha evolucionado todo mucho. O sea, igual que el fútbol. Tú ves partidos de aquella época o de atrás y veías que la velocidad del juego era mucho menor. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de Di Stéfano, por ejemplo, que era más famoso, que yo lo he visto en blanco y negro. O de Gento, o incluso de Gárate, por nombrar alguno de los vuestros, que eran grandes jugadores en su época. Actualmente no creo que jueguen en primera división. Porque cuando fueron a controlarse el balón, la velocidad del juego ya les habían quitado la pelota. Claro. Yo recuerdo que un jugador de los del Atlético que supuso una revolución fue Futre, cuando llegó por la rapidez que tenía. Yo a Futre lo he arbitrado muchas veces y era un gran jugador, con cierta tendencia a caer una vez cruzaba la frontal del área. Porque le hacían penalti, Juan. Le hacían penalti. Sí. Vosotros que no lo veíais, pero claro, hombre, tú sabes perfectamente. Porque era muy rápido. Sí, a veces tropezaba con la hierba alguna vez. Sí. Claro, porque la rapidez le hacía que, claro, cualquier golpe pues le desequilibra. Entonces, yo no es por meter el dedo en ningún sitio, ¿no? Pero hay uno con el 20 que va de blanco que creo que también se desmaya bastante últimamente. Bueno, eso ha pasado siempre. Yo siempre mantengo que el VAR debería, si quiere realmente, lo que pasa es que la FIFA se llena la boca de hablar de fair play y luego el fair play es lo último que les preocupa. Yeah. Yo he dicho siempre, el VAR lo primero que tenía que actuar es para proteger el fair play del fútbol. Y entonces, si ve que hay un piscinazo y se ve claramente, pues decir, mire usted, el árbitro no lo vio, pero usted el próximo partido no va a jugar por piscinero. Claro. O cuando a un jugador le dan un golpe en el pecho y de repente se lleva las manos a la cara y se tira al suelo revolcándose entre gestos de dolor. Mire usted ha recibido un golpe en el pecho, pero usted ha intentado hacer creer a todo el mundo que le hayan dado en la cara. No se preocupe, se le va a pasar esta tontería. El domingo que viene usted no va a jugar. Y con eso, con 3 o 4 veces que se hiciera, se educaba mucho. Yo estoy muy de acuerdo, porque entiendo que para vosotros allá abajo es difícil verlo en una fracción de segundo. Claro, no sabes si le han dado, a no ser que estés muy cerca, es difícil saber si le han dado en la cara, en el pecho, lo que sea. Tú ves el quejido del tipo, pero debe ser complicado decidir en esa fracción de segundos en la que ha sucedido la acción dónde le ha impactado el codo, la cara, la mano, lo que sea, ¿no? Imagino. No, pero no solo es por el árbitro, es también por el espectáculo y por el aficionado, porque el aficionado, cuando eso es un jugador de su equipo, lo lleva estupendamente, pero cuando es del equipo contrario y resulta que la penalización es en contra de tu equipo, cuando el contrario ha simulado, entonces ya no se lleva tan bien.
Digo yo que eso sería en pro de un fair play mejor en el Decía fútbol. Mónica que cómo, ¿no? Decías que cómo era el postpartido, ¿no? Del árbitro. Imagino que sería, o sea, que le querría preguntar, digo, ¿qué sensación te quedaba al volver a casa? ¿De haber hecho bien el trabajo o te quedaba el run run a veces al día siguiente la crónica de Marca OAS, a ver qué le Claro. ponían 0, 1, A ver 1, qué le 2, ponía 3, ¿no? Julio R. Llorente, a ver qué No, le ponía, ¿no? yo no tuve, fíjate, yo no tuve la suerte no tuve la suerte de hacer ninguna crónica, porque yo soy periodista deportivo en Marca hasta justo el 89, el año en que nace mi hijo. No tuve la suerte de hacer ninguna crónica de partido alguno en donde dirigiera a Juan. No. Yo lo que recuerdo es que en mi época, que además yo hacía al principio partidos de segunda en donde estaba el Getafe, a lo mejor Juan se acuerda de esto. Yo recuerdo un árbitro que le puse más de un 3 y de 2, que me gustaba mucho, que era un árbitro canario que se llamaba Jiménez Moreno. No sé si... ¿En serio? Sí. ya han dicho. Se nos ha caído un mito, Juan, se nos ha caído un mito. Se nos ha caído un mito como cronista deportivo. ¿Sí? A ver, yo incluso estando yo en segunda llegué a hacer una línea con Tomás Jiménez Moreno. Sí. Y bueno, ahora ya se puede contar. Me acuerdo que fue un Murcia-Betis. En el Betis jugaba Rincón y Calderón. Sí, ellos. Bueno, pues cuando íbamos medio de partido, Calderón en un momento del partido, después de varias decisiones bastante hogareñas del amigo Jiménez Moreno, se me quedó mirando y me dijo: profe, me parece que hoy aquí no hacemos nada. Y yo le dije, pues, vaya. Así como hablan los argentinos, y efectivamente. Bueno, quizá el día que lo vio... Era hogareño. Mucho. Quizá el día que lo vio Julio primera, estaba afortunado. ¿no? Sí, yo salí con él en primera. El partido que estoy comentando, el Murcia-Betis, fue en primera cuando yo estaba en segunda, y entonces no había líneas ni asistentes específicos, éramos árbitros de categorías inferiores que hacíamos de línea en primera división. Por eso, Juan, teniendo en cuenta que tú estabas arriba en el top en la época, pero ¿quién era el árbitro número 1 de tu época? A ver, cuando yo llego en el 88, top estaban Victoriano Sánchez Arminio, Emilio Sereno Ladrén. Yo con Guruceta ya no coincidí en primera, yo coincidí estando yo en segunda. Recuerdo reuniones que nos reunía José Plaza en el Hotel Colón en Madrid. Recuerdo yo estar en segunda y sí, pero luego ya José Emilio había fallecido, pero digamos que el top de aquella época eran Soriano Ladrén, Victoriano Sánchez Arminio, y luego en otro nivel pues estaba también, ya con eso sí que coincidí en primera, Ramos Marco, José Renato Pérez y toda aquella gente que os sonará. Entonces yo soy de la generación pues de Manolo Díaz Vega, de Antonio Jesús López Nieto, de García Aranda y de Juan Antonio Fernández Marín, digamos, que subimos todos a primera en un periodo de unos 3 años aproximadamente. Moni, tú cuando quieras, dale, que yo estoy aquí. Yo una pregunta. Con esto, así comparando lo de antes con lo de ahora, ¿qué te parece esta ley del silencio que hay ahora, que no pueden hablar ni árbitros, ni jugadores, ni entrenadores del arbitraje? Porque antes en tu época sí se hacía, ¿no? Bueno, hubo épocas, hubo temporadas que tampoco nos dejaban hablar y otras que se abría un poco la mano. A nosotros, yo personalmente, era de hablar poco, porque siempre decía lo mismo. Digo, a mí no me interesa hablar porque yo no tengo detrás a 15, 20 o 50.000 aficionados. El árbitro cuando va al campo no tiene aficionados, juega siempre en terreno visitante. El futbolista, cuando va fuera, juega de visitante, puede ser que la afición contraria pues lo abuchee o se meta con él, pero cuando juega de local está arropado. Nosotros siempre jugamos de visitantes. Y normalmente nunca te preguntaban por los grandes aciertos, te preguntaban siempre por las meteduras de pata, con lo cual nosotros nunca ganábamos nada dando entrevistas. Yo siempre me negaba bastante, lo cual me costó pues, no ser demasiado bien tratado en ocasiones por los medios de comunicación. Si viene al caso, luego os contaré una batallita relacionada con un partido también precisamente de vuestro equipo. Viene. Y entonces, pues yo era bastante cauto en las declaraciones, por lo que os explico. ¿Y qué ocurría? Pues como suele pasar, y pasaba siempre, habla más el que más debería callarse. Yo esto lo recuerdo siempre en las asambleas de la facultad, cuando había una movida,
el que más hablaba era el que decía, coño, chaval, con lo guapo que estabas callado, que eres tú el que has tenido que hablar, ¿no? Pues en el arbitraje pasaba un poco lo mismo. Cuando se dejaba hablar, los que más hablaban eran los que o se trabucaban más hablando o decían más chorradas, etcétera, etcétera. Entonces yo por eso he intentado hablar poco, aunque ha habido ocasiones que no había más remedio, porque también el comité decía, bueno, alguna vez os llaman mucho, tal y cual, pues venga, ¿no? Decir que no. Entonces yo lo que opté en los últimos años era por, te llamaban siempre cuando hacías un partido presuntamente complicado, claro. Entonces, pues, como yo entrenaba 2 tardes en el campo de golf aquí que hay cerca del Grado de Castellón y otras 2 tardes en unas pistas de atletismo, al que me quería hacer entrevistas lo citaba el jueves a las 7 o las 8 de la tarde cuando íbamos a entrenar allí un grupo de árbitros de aquí. Allí había 3 o 4 cámaras, los del Playas de Atletismo decían, joder, tienes partido jodido el domingo, que ya quitamos el... Entonces atendía ahí las entrevistas que fuera y ya dejábamos el tema tranquilo. Oye, barra libre para que cuentes la batalla con el Atleti por medio, que aquí hemos venido a escucharte. A ver, ¿os acordáis? No sé si fue el año 90 o el año 91, hubo un partido de Copa, creo que era de cuartos, Athletic-Real Madrid. La federación lo quería televisar y el entonces presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, dijo que por mis narices aquello no se televisaba. La movida era importante. Entonces yo, sí, sería el año 90-91, porque yo entonces dirigía un hospital de aquí. Entonces un buen día me llama un redactor de un diario deportivo, que os podéis imaginar quién es, aunque yo no voy a decir el nombre. Me dice, oye, queríamos hacerte una entrevista de cara al partido del miércoles de Copa y tal. Digo, oye, mira, ese partido está muy cargado de tensión, hay una movida importante porque el Atlético de Madrid no va a dejar entrar las cámaras de televisión, la federación quiere televisarlo, de hecho, creo que hubo una sanción por parte de la federación al ser Copa Atlético de Madrid. Yo no tengo ningún interés en hacer declaraciones porque no tengo nada que decir, así que prefiero, te agradezco la llamada, pero prefiero decir nada. Vale, y se queda ahí al cuarto de hora, oye, soy fulano. Es que el chico que te ha llamado antes no se expresa bien. Vamos a hacer una cosa muy bonita. Vamos a poner una pequeña foto tuya en portada y la doble central para ti entera, una entrevista sobre el tema. Dije, no, si el chico se expresa perfectamente. Digo, yo, como tú comprenderás, no me interesa para nada que todos los forofos que vayan a ese partido ya me vean a mí el careto en la doble central del diario antes del partido con la que está preparada. Yo recuerdo que ese partido, que por supuesto era el Calderón, se jugaba a las 9 de la noche. Yo a las 6 ya estaba en el Calderón. Nos fuimos prontísimo porque hicimos bien, porque a las 7 la policía cerró. Declaró partido de alto riesgo, encima contra el Madrid, en fin, toda la historia. Y bueno, pues claro, si aquel día yo en el hospital me pongo la bata, me cojo a la enfermera más vistosa, me hago una foto, al redactor que iba a venir con un fotógrafo, me los lleva a comer una buena mariscada aquí al puerto de Castellón, ¿quién creéis que hubiera ganado el Guruceta ese año? Hostia, ya se me ha ido la boca. Ya sabéis qué diario es. Bueno, pues desde entonces mis calificaciones eran sistema binario. Si el partido iba bien un 1 y si no era un 0. Nunca llegué al 2 ya, pero es normal. Pero bueno, esto era así. Yo ese peaje lo asumí, lo pagué gustosamente. Sabía que el no ser especialmente amable con algunos medios o con los medios de comunicación tenía un coste, claro. Pero bueno, lo asumí y nunca me importó y es más, volvería a hacer lo mismo. Oye, y ahora que has hablado del público en los estadios, esto es otra cosa que a mí me llama la atención, porque yo si fuera árbitro yo me cagaría, yo sería caserísimo siempre, claro, porque no soportaría la presión de 50.000 tipos allí insultándome, cagándose en todo, y yo le pitaría 17 penaltis a favor porque soy un miserable y un pobre de espíritu. Pero ¿cómo se lleva eso? ¿Qué tipo de entrenamiento mental? Porque de alguna manera tendréis que soportar eso. Yo no creo que sea fácil abstraeros de la presión del público. Lo que pasa es que te vas vacunando. Tú empiezas pitando un partido de niños que hay a lo mejor 30 espectadores. Luego haces un partido regional, que en mi época había bastantes espectadores, ahora ya no, que eso es otra historia, lo del fútbol televisado y la movida que hubo hace poco con la Superliga Europea, que todo el mundo se quejó de que se iba a matar el fútbol, pero cuando mataron el fútbol regional con las televisiones de dar tantos partidos, claro, nadie se acuerda de que se mató el fútbol regional hace 25 o 30 años. Pues digamos que te vas vacunando, vas haciendo partidos cada vez con más público, cada vez con más tensión y entonces poco a poco te vas acostumbrando a esa tensión. Si tú de pitar un partido juvenil con 50 espectadores te sueltan en el Wanda Metropolitano o en el Nou Camp o en el Bernabéu, evidentemente a los 10 minutos te vas llorando a buscar a tu mamá. Okay. Pero como cuando llegas a primera, llevas ya 10, 12, 15, 20 años arbitrando, digamos que has tenido un proceso de aclimatación a la tensión ambiental en contra del equipo arbitral.
Te llegas a abstraer y no oírlos, o sea, no. Oyes un murmullo que sube o baja en función de tus decisiones, sean favorables o no al equipo local, nada más. O sea, no llegas a interpretar nada porque hay mucha gente. En los partidos de regional había poca gente, sí que identificabas que te decía cosas y tal, pero en los partidos de fútbol profesional es imposible. Oye, simplemente el griterío que sube o baja en función de eso. ¿Y había algún campo en especial que fuera más bullicioso, bullanguero que los demás que recuerdes? Bueno, los campos, digamos, del sur son más chillones que los campos de hacia el norte, por decirlo de alguna manera, sí. Sí, la verdad es que... ¿Tienes buen recuerdo del Atleti como entidad, como club? Porque me consta que incluso nuestro amigo Carlos Peña, que por cierto fue su cumple ayer o anteayer, guardas una gran relación. Bueno, Carlos Peña es un buenazo, tú eres un tío majo, o sea que es lógico que entre gente maja se lleven bien. Carlos era y es un gran delegado de campo, es una gran persona y yo no creo que ningún árbitro te hable mal de él. Él, si ganaba el Atlético, estaba contento y si perdía, la procesión iba por dentro y jamás tuvo un mal comentario, una mala cara. Mira, y eso que la temporada de Gil para él fue muy complicada, porque yo recuerdo en la misma temporada, quizá os suene, iba a hacer un Depor Atlético en la primera vuelta y el Atlético Depor en la segunda. En Riazor ganó el Atlético, con lo cual Gil bajó, que nos quería abrazar al final del partido, y en el Calderón ganó el Depor, con lo cual ya éramos fatales y había que mandarnos a todos a paseo y esas cosas. ¿Pero llegaba a ir a vuestro vestuario a deciros cosas o no? Al final del partido intentaban no ir porque sabía que se podía sancionar, pero antes del partido pues todo el mundo es majo, todo el mundo te saluda y esas cosas. Ya sabéis, si os acordáis del Calderón, en la salida de vestuarios hacia el terreno de juego había un pasillo que nosotros aprovechábamos para calentar, porque en aquella época no se calentaba en el campo. A nadie se le ocurría salir a calentar en el campo del partido y evidentemente los de mi generación ya calentábamos, no salíamos allí a arbitrar en plan de paseo, ya te lo tomabas en serio, media hora antes te cambiabas, empezaba la cosa a ir en serio y mientras el cuarto hacía el acta o uno de los días hacía el acta tú ya calentabas ahí. Entonces en aquel paseo que hacíamos para calentar, yo recuerdo a veces bajaba Gil cuando quitabas en el caldero y te comentó: oye, no te metas en política, Anzuati. Y yo, hombre, buenos días, presidente. No te metas en política porque mira lo que me ha pasado a mí. Yo mientras no me metí en política no había ningún problema, me metí en política y entonces me quieren joder. Eso me como si fuera, eso lo me dijo un comentario antes de un partido. Pero vamos, que Carlos Peña, yo tengo buen recuerdo del Calderón, yo evidentemente solo pité en el Calderón. Bueno, perdón, hice una final de Supercopa en Localas El Banda cuando era la peineta, pero no sé por qué fue una final de Supercopa Atlético-Barcelona. Es verdad, aquella Supercopa que no se tendría que haber jugado porque el Atleti fue campeón de Liga y campeón de Copa y se jugó efectivamente un partido de Supercopa que además recuerdo que el Atleti salió con esa camiseta mitad azul y mitad blanca ese partido y lo perdió el Atleti. Efectivamente. Sí. Me ha dicho Juanan que precisamente de este partido no hablemos. Vale. Que parece que tuviste ahí lo que fuera, ¿sabes? No tuve absolutamente nada. Revisé el vídeo y no metimos ni una gamba. Lo que pasa que, bueno, pues estaba Stoichkov en el Barcelona, estaba Antic en el banquillo del Atlético de Madrid y allí hubo su ambiente, pero decisiones erróneas, te puedo asegurar que en el trastero tengo todavía el vídeo en VHS, no hubo ningún error de bulto. Ha hecho bien Juanan en no venir hoy, ¿eh? ¿Sabes? Sí. Es que tenemos un compañero que es nuestro guía espiritual y él tiene una memoria prodigiosa. Él es capaz de decirte todos los resultados del Atlético de Madrid de 1903 hasta la actualidad, con una exactitud casi del 99%, ¿no? Y también tiene su lista de agravios, que es inmensa, y quiero recordar que está este partido. Pero bueno, ya lo comentará él después cuando vea el vídeo, ya me dirá lo que teníamos que haber dicho, que no te vamos a decir porque no era el caso. No te hemos traído aquí para recriminarte absolutamente nada. Pero sí que es verdad que me hace mucha... Me congratula saber esto que me dices del público y de cómo os vacunáis con la experiencia, porque más allá de la broma, de que la crítica al árbitro, yo realmente en algunas veces empatizo y lo paso mal, ¿no? Diciendo, este pobre hombre, de verdad, que mal trago de estar pasando, cuando sobre todo ves, porque hay veces que el partido se te va de las manos, o sea, hay ocasiones en las que los jugadores no ponen de su parte, a lo mejor te has equivocado, el público está furioso y la cosa está ya ahí, y tú lo que quieres es mandarles a todos a la caseta y
y acabar esto, ¿no? Y eso deben de ser situaciones complicadas también para el árbitro Bueno, pero que es el que está solo, claro. aprendes a manejarlas con los años, o sea, porque a mí me hacía gracia cuando decía un jugador, tú a lo mejor le llamabas al orden o la amonestabas, es que voy a 200 pulsaciones. Y decía, si fueras a 200 pulsaciones, para empezar hubieras tenido ya una arritmia y te hubieras caído redondo como una pelota. Y te lo digo ¿vale? yo, además. Y te digo, pero además es que, bueno, pues todos estamos a pulsaciones, tenéis que estar, lo tenéis que estar y ya está, o sea, tampoco se trata de... Y claro, eso dependía un poco del temperamento de cada jugador. Había jugadores pues, que eran más tranquilos y jugadores pues, que salían siempre acelerados. ¿Recuerdas alguno en ¿Y especial qué que fuera piensa así? una madre cuando le dice, qué piensa una madre cuando le dice, mire, yo es que voy a ser árbitro, mamá, prepárate? Bueno, yo ya no vivía en casa, como os he dicho, estaba ya en la facultad y entonces no. Pues mi padre sí que era un poco seguidor mío y tal, y veía los reportajes y me recortaba prensa y cosas de esas, pero mi madre pasaba del tema, no se preocupaba mucho. No se llevó mucho disgusto, ¿no? No. Oye, Juan, ¿y cuál es el árbitro más parecido a ti de la actualidad? Bueno, a mí hay un árbitro que me gusta mucho por la forma de seriar que tiene, que es este chico que se llama Sánchez, le llaman Manolete porque físicamente Manolete, se sí, parece al torero. diestro. Sánchez Sí. Ramírez creo que se llama. Sí. A mí es de los que más me gusta porque a mí me gustaba el arbitraje sobrio. O sea, yo entiendo que tú de vez en cuando puedes hablar con un jugador, dar una explicación o interesarte por él si se ha hecho daño, pero esto que hacen algunos árbitros actualmente de ir ahí de colegueo con los futbolistas me parece que es un error y un riesgo, porque cuando das la mano a lo mejor otro se coge el brazo entero. Claro. Y entonces yo no soy partidario del colegueo ni de preguntar por los nombres de los hijos de los futbolistas, como se dio hace un año o dos antes de salir a un terreno de juego ni cosas de estas. Entonces a mí me gusta el arbitraje, digamos, sobrio y intentar ser no desapercibido, como decía un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, era Vicente Acevedo, no sé si lo recordáis, que para no haber sido árbitro nunca es la persona que más he conocido yo que sabía arbitraje, que el árbitro no debe pasar desapercibido, sino inadvertido, que aunque parece que igual no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, sí, exactamente. Y respecto a esta especie de corriente que hay ahora por lo menos, pues, de dejar jugar, ¿no? De no pitarlo todo, de evitar cortar el juego lo más posible. ¿Tú esto qué te parece? O sea, ¿eras más de pitar todo lo que veías o entiendes que hay veces que es fútbol y que tienen que seguir, como creo que está pasando últimamente, que los arbitrajes no todo lo consiguen, pero parece que hay una tendencia, ¿no? en que la pelota ruede por el campo, por el terreno de juego lo más posible? Siempre se ha intentado que el juego sea fluido. Lo que pasa es que muchas veces era un poco arriesgado. Yo recuerdo que en los primeros cursos de UEFA, a los que yo asistí hace ya bastantes años, porque ya me hicieron internacional en agosto del 91, el primer curso creo que lo tuvimos precisamente en Madrid, estuvimos ahí en INEF de Madrid en enero del 92. Decía siempre lo mismo, que en los primeros 5 o 10 minutos, tanto en la primera y la segunda parte, tuvieras cuidado con la ventaja, porque a lo mejor dejar jugar mucho implicaba que aquello se calentaba y cuando querías empezar a cortar se habían dado sacudido hasta el carro de identidad. Una vez el partido, digamos, lo tenías tú sujeto, esto sería un tema de táctica arbitral, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Una vez el partido tú veías que transcurría por unos cauces, ya podías, digamos, soltar un poco la mano disciplinaria y dejar jugar más y dar ventajas y tal. También es cierto que esto depende un poco del lugar donde transcurren acciones. Puede haber una falta, un defensa sale el balón y el delantero hace falta prácticamente dentro del área del defensa. Ahí aplicar la ventaja tiene poco sentido. No vas a ganar nada. Otra cosa es que sea un delantero el que se aproxima al área contraria, le hacen falta, pero el balón va a un contrario, y entonces a un compañero entonces sí que puede continuar la jugada y acabar bien. En mi época, esto de dar la ventaja y si había salido mal, retrotraer la decisión no se podía hacer. Entonces había que ser mucho más hábil para saber cuándo dar la ventaja y cuándo no darla. Ahora lo tiene mucho más fácil. Tú das la ventaja y si resulta que al que le había ido el balón, compañero del que había sufrido la falta, tropieza y se cae, dice, no, falta desde allí. Tipo balonmano, ¿no? Entonces a mí esa forma arbitral no me gusta tanto, pero bueno, es así actualmente. Nosotros, como buenos colchoneros, creemos que siempre la primera tarjeta se la sacan de manera injusta al Atlético de Madrid. Esto es una cosa que cualquiera que sea del Atlético te va a decir, que mientras que el equipo contrario se le aplica esa ventaja y ese no contemporizar con las faltas, llega la primera patada del Atlético y siempre es tarjeta, ¿no? Entiendo que eso no es buscado, que es nuestro punto de vista. Pero... Efectivamente. Yo siempre aconsejo lo mismo. Cuando uno es seguidor o foro de un equipo, digo, yo antes de juzgar al árbitro, tú eres del Atlético, vete a ver un día, pues no sé, un Getafe contra el Rayo.
y lo ves allí y cuando la gente chille dirás, coño, ¿por qué chillan? Pero si el árbitro ha hecho lo que tiene que hacer, si eso es verdad, si ha sido falta, tal. Lo veréis completamente distinto en el momento que no lleves la camiseta de uno de los dos equipos contendientes. Pero Y cuando el tú día que llevas la queréis hacer el experimento. Pero cuando tú llevas la camiseta tienes la verdad absoluta. Esto no lo sabes tú. Esto es así. Claro, claro, efectivamente, Esto efectivamente. no cabe ninguna duda. O sea, la primera tarjeta, y esto es una cosa, no es una opinión, es un hecho estadístico, casi siempre suele ser para el Atlético de Madrid, pero bueno, esto algún día delante de un buen bogavante lo discutiremos ahí en Benidorm cuando... También es verdad que el Atlético de Madrid, por el entrenador que tiene actualmente, eso es un equipo bastante aguerrido físicamente. Era bastante aguerrido. Bueno, pues será esta temporada que os quejáis de que están más blandos, pero hasta hace poco allí salían acelerados. Hombre, yo recuerdo que los entrenadores son como cuando fueron de jugadores. Yo al Cholo Simeone le arbitré cuando llegó a Sevilla y le arbitré mucho en el Atlético. Y, en fin, pues era un jugador duro porque repartía candela bien en el centro del campo. Allí, donde él pasaba, donde él estaba, era difícilmente que pasara el equipo contrario. Pero no le importaba que le sacaran tarjetas o que le dieran patadas. Decía, no, venga, aquí estoy de hombres, aquí hay que darse. Y se daba, él no tiene ningún problema. Tú le sacabas tarjeta, que casi siempre había que sacársela, también es verdad. Pero una vez se la había sacado, ya cambiaba un poquito el chivo, bajaba el tono y acababa el partido bien. Yo no recuerdo haberlo tenido que expulsar, pero con la primera tarjeta ya se moderaba. Yo te compro el argumento que sí es verdad que los primeros años de Simeone era un equipo aguerrido, pero nunca violento, que es una etiqueta que nos llegaron a colgar y que en eso sí que te puedo asegurar que estamos totalmente en desacuerdo porque no es cierto. Ha habido equipos mucho más violentos que el Atlético de Madrid, que de hecho no lo era, ¿no? Pero bueno, no, me gusta que me hables de Cholo porque te iba a preguntar que de todos los jugadores que has arbitrado en tu carrera, ¿cuál ha sido el que recuerdas que más problemas te ha dado? O sea, un caballo de estos de bocado indomable que encima te contestaba y era como, pero chico, que te voy a echar, ¿sabes? No des más patadas y no me protestes. ¿Quién era el más protestón, el más...? A ver, depende. O sea, es que una cosa es el protestón y otra cosa es el que repartía cera. Yo recuerdo que de los que más cera repartían, más allá se puede decir, era uno que precisamente es colega mío, que es Alfaro, que ha jugado en muchos equipos de primera división. Pablo Alfaro, sí. Pablo Alfaro, también. Es ginecólogo. Que es médico, yo recuerdo que creo que jugó en el Atlético, jugó en el Barcelona, jugó en el Mérida, jugó en el Sevilla, jugó en muchos equipos. Sí. Daba bien, porque era un central bastante estilizado, digamos que le faltaba un poquito de peso y entonces pues tenía que compensarlo con el reparto. Luego a la hora de protestar, pues quizá de los que más protestaban, yo en el Atlético no recuerdo. Hombre, Futre de vez en cuando lloraba un poco cuando no le pitabas alguno de sus resbalones en el área, pero tampoco se pasaba. Y, por ejemplo, pues Stoichkov fue el Barcelona, pero Stoichkov lo hacía siempre con vista, o sea, te protestaba o balaceaba a muchos, generalmente siempre de local, no de visitante, y siempre cuando sabía que tú ya te habías dado la vuelta. Con lo cual, en televisión, el realizador siempre pinchaba su cámara, se le veía balaceando, pero tú ya no lo veías porque el balón había vuelto a jugar, tú ya estabas de espaldas siguiendo la jugada. Qué bueno. El partido más surrealista que hayas arbitrado, que a mí no me pueden pasar ya que más cosas. Yo los dejo aquí, me voy y no quiero saber nada. Hombre, pues mira, joder, es que me pasa todo con el Atlético. A lo mejor vamos a tener algo de razón. Me está acordando, una de las mayores meteduras de gamba que yo he tenido, y lo sentí porque lo vi, me equivoqué, fue un Sporting Atlético. El 9 del Atlético era Vieri, si os acordáis de Vieri. Sí, Cristian Vieri, Campo Cañonelli. Vale. Sale un córner en el Molinón y un jugador del Sporting, no recuerdo quién era, yo en el campo no me enteré de nada. O sea, esos días no sé si estaba mal colocado, estaba tapado o estaba parado, no lo sé. Yo no lo vi todo en televisión. Hay la jugada y de repente aquello acaba en un gol con un jugador del Sporting en el suelo quejándose del ojo y el ojo lo tenía todo colorado. Digo, hostia, pues aquí yo no sé qué ha pasado se habrá dado con la rodilla. Total, que dimos gol, allí nadie vio nada y cuando lo vi en televisión me quería morir. La jugada fue la siguiente, sacan un córner, el delantero del Sporting agarra por la camiseta a Vieri, con lo cual hubiera sido penalti. Vieri, para quitárselo encima, le suelta un puñetazo en toda la cara. Con lo cual hubiera sido expulsión. Aquello, no pasa nada, sigue la jugada, el del Sporting se queda en el suelo, el balón le va a Vieri y mete gol. O sea, cuando ves eso en la televisión dices, vaya, yo creo que ha sido la cagada más gorda que he pegado yo en un partido de primera división.
el No, pero Sporting y el Atlético de Madrid. joder, pero está bien, ¿no? Porque en una jugada pasaron 3 cosas y al final Ya, fue la pero última, si yo ¿no? lo hubiera visto, hubiera tenido que Claro. pitar penalti, amonestar al del Sporting y expulsar al del Atlético, Claro. porque uno es un agarrón y el otro es una agresión. Pero claro, debe ser tan difícil pitar un córner. O sea, claro, es que es un forcejeo continuo que tienes que calibrar tú perfectamente dónde está el límite de la fuerza o del agarrón suficiente como para pitar. Es muy complicado, me En parece eso ha hecho mucho daño el VAR, porque ya en su momento, cuando era solo movió no era VAR, se pasaban las cosas a cámara lenta. La cámara lenta no es real. Claro. Cualquier contacto a cámara lenta parece el gran contacto del mundo mundial. Entonces yo siempre hago la misma pregunta. ¿Ese contacto, ese empujón en el centro del campo hubiera producido el derribo del atacante? Hombre, no creo, pues bueno, pues en el área tampoco. No. Entonces, y además yo me crié en una escuela arbitral bastante rigurosa, que era la escuela Navarro-Riojana en aquella época, y un penalti es prácticamente un gol, tiene que ser mucho penalti para pitarlo. A mí estos penaltitos que ya se pitaban en mi época, ya se pitan mucho ahora, en ocasiones por culpa del VAR, no me parece de recibo. Lo que pasa es que todo el mundo se acostumbra ya a los penaltitos y ahora cualquier contacto en la mano, jornada se pita un par de penaltis que dices, madre mía, por la mano. O sea, que se pitan penaltis en contactos que, insisto, que en el centro del campo no hubiera sido ni falta. Con lo cual no debía ser penalti dentro del área. Dime, oye, Julio. Juan, esta pregunta a lo mejor te la tendría que haber hecho Mónica porque es especialista en el tema, incluso ha escrito un libro. Oye, ya con el paso del tiempo y con las temporadas que hace que ya se ha implantado la liga de fútbol femenino, ¿tenemos colegas árbitras que son muy buenas? Yo veo algún partido porque la verdad es que el fútbol femenino ha cambiado muchísimo, ¿eh? O sea, en mi época el fútbol femenino era una castaña, o sea, no se jugaba a nada. Y ahora las ves y tienen muy buena técnica, muy buena disposición táctica y muy buena condición física. O sea, el fútbol femenino actual, yo creo que en los últimos, te diría, entre los 5 y 10 años ha cambiado muchísimo. Desde luego, hace 20, cuando yo dejé de arbitrar en primera división, no era lo que es ahora. No sé si estarás de acuerdo, pero creo que son más fáciles de arbitrar porque hay menos engaño. Las chicas, creo. Jamás he pitado un partido de fútbol femenino, no ha coincidido así y no lo piten, porque en mi época a veces que pitaban. Te estoy hablando de mi época y yo acabé el fútbol profesional en el año 2002, hace 20 años casi. Los colegas que habían arbitrado partidos femeninos no decían eso, ¿eh? ¿No? Decían pues, que la sensación en el campo es que se tiran menos. No, ahora es posible. Yo he visto algún partido de fútbol femenino, la verdad es que ahora no suele haber grandes problemas para las árbitras. Pero en aquella época yo creo que mis colegas que pitaban fútbol femenino te decían que había a veces más complicaciones. ¿Sí? Pero bueno, todo llegará, ¿eh? Todo llegará. En cuanto se profesionalice más y haya más tensión en los partidos, que ahora empieza a haber en ocasiones, todo llegará. No creo que haya grandes diferencias. Hay una árbitra francesa que ya está pitando partidos, ¿no? Que pita partidos, claro, ¿no? Sí, alguna en Alemania me parece también. Bueno, aquí también. En segunda vez seguro y en primera, bueno, no sé si sabéis, otra anécdota que os voy a contar, la primera vez que una árbitra actuó de cuarto árbitro en primera división fue también conmigo. Fue contigo, fue en Montjuïc. La foto con los capitanes de inicio del partido salió en el Ola. La kiosquera de mi barrio estuvo 6 meses riéndose de mí, de que había salido en el Ola. Fue Carolina Domene, que era una árbitra de segunda división, que era de Palma Mallorca, que como árbitra de segunda vez salió en un partido de segunda y fue la primera vez que salía una árbitra en... Dime. No, y esta otra chica que sale de abanderada con Estrada, me parece que salía en el equipo de Estrada, esa me imagino que será árbitra en la categoría, bueno, será árbitra en la Liga Iberdrola, ¿no? En la Liga Femenina, ¿no? No, es que ahora los líneas, bueno, que desde hace años se llaman árbitros asistentes, son específicos. Sí, asistentes, sí. Entonces, no, ella será también asistente en la Liga Iberdrola, no creo que árbitros. Vale. Los asistentes desde el año 92 se hicieron específicos. Hasta el año 90, 91, 92 éramos árbitros de categorías inferiores. Cuando se creó el cuerpo específico de jueces de línea, pues ya solo hacían partidos de juez de línea entonces y árbitros asistentes denominados más tarde, y a lo mejor arbitraban algún partido de juveniles o de categorías regionales, pero de primera y segunda no, solo hacían de líneas. Oye, yo tengo dos inquietudes más por las que te debo preguntar. Una, como yo
dentro de mi modestia soy un pequeño divulgador científico porque me dedico a hacer espectáculos didácticos para críos en mi empresa y tal, y uno de ellos es sobre ciencia, ¿no? Entonces yo mantengo la teoría de que es absolutamente imposible, ni con el VAR, ni con el sistema presencial de árbitros, determinar exactamente si es fuera de juego o no. O sea, me explico. Me explico, quiero decir, el momento exacto en el que el balón sale del pie del pasador, que es cuando hay que contar si el delantero está fuera de juego o no, en el caso de que tú estés fuera de tu campo de visión central, eso físicamente, ópticamente, tú eres médico, eso es imposible. Esto es un poco... Imposible no es difícil, pero imposible tampoco. Difícil, depende de la posición del asistente. Hombre, con el VAR se puede ver si realmente el técnico del VAR para bien la imagen. Porque esa es la cosa, esa amigo, es esa es la cosa. Hay 25 frames en un segundo, entonces dependiendo de dónde te ponga el frame, parece que el balón ha salido o puede que no, y a lo mejor una mano, un dedo, un pelo por el que están tirando ahora mismo la línea, puede que te dé fuera de juego, pero si le das 2 frames para atrás a la imagen, resulta que ya está, ¿no? ¿Cómo se apañan los linieres con esto? O sea, ¿hay algún tipo de entrenamiento específico para determinar esto? O lo que yo creo es que los inventores del fútbol eran muy sabios y decían que en caso de que fuera muy justo, dejen jugar. O sea, en el caso de que no lo tengas claro, no lo pites. Creo que la norma era así, corrígeme si me equivoco. En el caso de que no lo tengas muy claro... Al principio de mi época, no. Había 3 opciones: más adelantado, fuera de juego, y en línea, fuera de juego, y más atrasado, no fuera de juego. Eso cambió. En línea se consideró ya que no era fuera de juego. Es verdad. Entonces, de 3 opciones se pasaron a 2 para validar la posición. Pero eso fue estando yo en primera ya, no hace tantos años. Y luego el tema es que, bueno, también depende de lo que estabas comentando en las cámaras. La cámara del VAR, si no está exactamente perpendicular al atacante, a lo mejor ese pequeño ángulo, que pueden ser 5 o 10 grados de desviación respecto al atacante, puede confundir un poco el error. Yo no sé si el sistema corregirá el ángulo de desviación de la posición de la cámara respecto al jugador. Tampoco lo explican. Pero hay veces es que es muy difícil. Todo fuera de juego, que sea por menos de medio metro, pues mira, si lo pitas bien, y si no, pues... Pero yo creo, o sea, esto es una opinión, traemos un debate en una pregunta, en que el espíritu del juego de esa norma es que tú no puedes estar junto con el portero debajo de los palos, allí comiéndote un sándwich, mientras que el resto del equipo y tal. Pero mientras que el balón esté disputándose y sea un margen tan pequeño como para que el ojo humano prácticamente sea indistinguible, es mi punto de vista, pienso yo. Sí, pero cuando lo de Mbappé con la selección, ¿qué pasó? Ah, amigo, cuéntamelo tú. Claro. Cuéntamelo tú, porque ahí hubo un gran debate. Pues mira, los madridistas dicen que estuvo bien. O sea, ¿qué es lo que Mbappé metió el gol, ¿no? Porque le dio de rebote a un jugador español y metió el gol. Pues el universo del Madrid, que tienen cedido a Mbappé al Paris Saint-Germain desde hace 10 años allí, que es jugador suyo, como tú ya sabes. Y encima Luis Enrique en España. Y Luis Enrique, que es español, pues claro, pues estaba contentísimo. El resto de los que en ese caso no llevamos esa camiseta blanca, pues vimos que era una jugada cuanto menos dudosa, o por lo menos difícil de interpretar. Yo creo que el criterio, porque el fuera de juego, la norma, el único cambio que ha sido el que os he comentado yo, en línea ya no es fuera de juego desde hace, pues a lo mejor 30 años. Pero el criterio que está claro que es una interpretación de las que todos los años FIFA saca unas reglas de juego que son más o menos inmutables, y luego unos criterios interpretativos. Y durante muchos años, mientras yo prácticamente estuve en activo, prácticamente no cambiaba para nada. O sea, que si la entrada indebida de un jugador al banquillo se sanciona con indirecto, que si es bote, tal, cosas así. Y de repente en los últimos años han empezado a revolucionar todo, y para mí se han pasado. Ya. Entonces, el criterio de la mano, por ejemplo, la mano, para sancionarse, la regla siempre dice que tiene que ser voluntaria. Bueno, pues el criterio para interpretar la voluntariedad se han hecho un lío, en mi opinión, porque cualquiera que haya jugado fútbol sabe que un futbolista nunca quiere darle con la mano, y menos dentro del área. Claro. Entonces, hay manos que son absolutamente involuntarias, que en el espíritu de la norma no se debían sancionar, y por el criterio de que mano por encima del hombro es sancionable, mano que ocupa espacio, que fue un criterio que se utilizó en España hace unos años, criterio absurdo en mi opinión, mano separada, mano antinatural. Joder, el jugador de fútbol no es un jugador de futbolín, tiene brazos. Claro. Tú saltas en un córner, por ejemplo, chocas con un compañero, con un contrario, y automáticamente cuando te desequilibras las manos tienden a equilibrarse. Y una mano se separa. Como te dé la balón y te van a pitar penalti, con una mano completamente involuntaria. Anécdota de mano involuntaria, también en el Calderón. Me está saliendo todo lo vuestro, ¿eh?
Partido en el Calderón, Atlético Rayo Vallecano. Jugador del Rayo Cota, que con el portero del Rayo batido, remató a alguien del Atlético, fue a despejarla casi sobre la línea gol de la portería, digamos, saliendo de vestuarios a la derecha en el Calderón. Le da picuda con la pelota, le dan la mano y no entra. Hoy en día eso era un penalti como una casa. En aquel momento yo no pité penalti y hasta en el plus me dieron la razón porque fue una mano completamente pues mal hecho. Claro, porque claro. Le dio, conociendo a Cota como le somos unos desgraciados. Pero es que además no os lo perdáis, aquel partido ganó el Rayo. Claro, pues mal hecho, mucho peor todavía. Con esa jugada. Claro. Bueno, gracias Juan, hasta aquí te despedimos. Mucho mejor que nos vemos ahora. Esto ya sé que no es colchonero, pero es relacionado con el Rayo. ¿Vosotros sabéis cuántas veces ha ganado el Rayo en el Calderón, en el Bernabéu y en el Nou Camp? No lo sé. Juan seguro que lo sabría, Juana, pero yo no lo sé. Ninguna. Ha ganado una vez en cada uno de esos 3 campos. Una vez. Solo una vez. ¿Y sabes quién pitó los 3 partidos? ¿Algo que confesar? Algo que confesar, algún pasado eso en la Albufera. Eso para un árbitro es auténtica mala suerte. Pues sí, hombre, la verdad es que y sí. A pesar de eso, pues bueno, no me bajaron y acabé jubilándome por la edad. Otra que tiene aquí en Madrid, lo conocéis, unos restaurantes, bueno, es una tasca, el Figón de Cota se llama, que se come estupendamente y es un tipo entrañable. ¿Y dónde está? Que igual yo es que voy bastante a Madrid porque tengo una hija viviendo allí. Entonces, pues mira, uno está, que es el que yo conozco y que está en la carretera que va a Valdebernardo, ¿vale? Hay una calle que se llama Fuente Carrantona, pues ahí esa calle sigue y gira en un momento dado a la derecha para ir a Valdebernardo, pues justo en ese cruce hay una plaza y está el Figón de Cota y vamos, no está él, yo a él le he visto alguna vez en otro que tenía en Vallecas, pero el de Vallecas no recuerdo dónde está, pero sé que tiene un par de sitios. Antes eran de él, no sé si los ha vendido, pero el nombre sigue... Mi hija querrá ir, que mi hija es muy de Chueca y de Malasaña, o sea, es muy de la zona... Se quedará más ahí No me saca de Malasaña cada vez que voy. ¿Cómo pasa el tiempo, Julio? Porque el otro día me pasé por la puerta de... Yo tenía un bar en Malasaña en los años 90 y pasé justo por la puerta del bar y se lo enseñé a mi hija. Dije, mira, Sofía, este es el bar donde trabajaba tu padre. Bueno, que yo era el dueño y tal, ¿sabes? Se quedó mirando y me dice, pues es una tasca ahora, de que ponen mojitos y tal. Digo, pues sí, pues esto era un antro lleno de mods y de rockers que se pegaban entre ellos. O sea, que, cosas del pasado. Mira, no queremos quitarte mucho tiempo más. Y ha estado sobrevolando este tema a lo largo de toda la conversación, lo del bar, ¿no? Una herramienta que ha venido, evidentemente, parece que para quedarse, pero que desde nuestro punto de vista, lo hemos hablado muchas veces en este programa y en otro que hacemos analizando los partidos, llamado Contubernio, no creemos que la herramienta esté mal, que lo que está mal es que el uso no es no se le está sacando mucho partido, o se le está sacando un partido negativo, porque quizá por lo que tú dices, por este tipo de apreciaciones que la UEFA o la FIFA manda, o porque directamente la cámara lenta ha hecho que muchas cosas que en el campo no parece que sean penalti, al pasar la cámara lenta, cualquier contacto parece una tragedia y un escándalo, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de esta maquinita que ha venido a revolucionar el mundo del fútbol? El VAR, si no recuerdo mal, llevamos 2 temporadas con él, el VAR ha costado mucha pasta y entonces se ha pretendido que el VAR sea la panacea para solucionar los errores arbitrales. ¿Os acordáis de un presidente de la FIFA que hubo hace muchos años, que era un brasileño, se llama João Avelange? Sí, Avelange. Os sonará. Aquel tuvo una frase que yo le he repetido muchas veces. Aquel dijo una vez, si hacemos el arbitraje perfecto, ¿de qué hablará la gente los lunes? ¿Vale? Pues entonces, yo creo que el problema del VAR, que a mí me parece perfecto para las jugadas objetivas, si un balón ha entrado o no ha entrado, si un fuera de juego la raya te la da o no te la da, si en la falta le ha hecho el 4 en lugar del 7, pero para las jugadas de apreciación yo creo que el VAR no debería intervenir. Para eso está el árbitro de campo. Yo el año pasado, cuando vi algún partido del Castellón, recuerdo que un partido en Tenerife hay una jugada, una entrada, en choque entre un jugador del Tenerife y un jugador del Castellón, el árbitro no pita nada, sigue el juego y a cabo de 2 minutos, claro, porque el árbitro de VAR no para el juego. Lo que hace es, cuando se para el juego, decir, quieto, parado, revisa aquello. Una jugada que el árbitro no había ni señalado falta, pita la falta y saca tarjeta roja directa. Esto, para mí, es cargarse el fútbol. Si tú no lo has visto, no lo has visto y a correr. O sea, no puede ser que se interprete o se rearbitre en base a lo que ha visto un señor por la televisión. Yo creo que el problema del VAR es que es muy útil para las jugadas objetivas, pero no se debe utilizar para las de interpretación.
Y en cualquier caso, yo haría un poco, no sé si habéis visto algo de fútbol americano, que es el propio entrenador del equipo el que le saca su pañuelo y solicita una revisión de una jugada. Bueno, pues a lo mejor, o como pasa con el ojo de halcón en el tenis, que sea el propio entrenador el que diga, no, yo quiero que se revise esa jugada antes de que se reanude el juego. Se revisa, si has acertado, mantienes la challenge, y si no has acertado, la pierdes y ya está. Pero insisto, solo para jugadas objetivas. Que un empujón que el árbitro no le ha parecido penalti, el VAR diga, oye, míralo bien que sí que ha sido penalti, yo creo que eso es un error utilizarlo para eso. Claro, si nosotros casi más que de eso, yo creo, ¿no? Mónica y Julio, esto lo hemos hablado muchas veces, de que lo que quejamos es que ante la misma jugada, arbitrada o rearbitrada por el VAR, el árbitro toma decisiones diferentes, y eso es lo que el espectador no logra comprender, porque de repente una mano, como lo que decíamos antes, en un partido en el VAR es penalti, y en la otra, que es en otro partido que es muy parecida, pues deja de serlo. Entonces, eso al final yo creo que es lo que tú dices, hay una serie de normas y de normativas que han venido a traer más confusión en vez de más claridad al mundo del arbitraje y del fútbol, ¿no? Lo que quiero entender, eso sería gran parte del problema. A ver, las jugadas de interpretación siempre van a estar interpretadas por el árbitro. Ahora lo que ocurre es que el árbitro, digamos, que tiene el asesoramiento de otra interpretación, bien porque lo llama el del VAR para que la vuelva a ver. Pero aunque tú la veas en televisión, siempre va a ser tu criterio interpretativo subjetivo. Es muy difícil. Cuando se habla, hay que hacer unificación de criterios. Eso lo digo yo desde que empecé a arbitrar hace muchos años. Es imposible. O sea, la unificación de criterios al 100% es imposible. Porque entonces dos personas no siempre reaccionan igual ante el mismo estímulo. Entonces, si todos reaccionáramos igual, seríamos la misma persona. Entonces, hay que intentar, digamos que, acompasar los criterios lo máximo posible, pero unificarlos al 100% es imposible completamente. Siempre por una jugada que un árbitro le parecerá penalti sin VAR o con VAR, y que al árbitro no le parecerá penalti sin VAR o con VAR. Nosotros nos sentimos siempre muy perjudicados, la verdad, para que te vamos a engañar. No, pero es que los atléticos sois un poco barogianos, tenéis un poco sentimiento trágico de la vida. Hombre, por supuesto, y a mucha honra, ojo, a mucha honra, pero lo gozamos mucho, he de decirte, ¿eh? Nosotros tenemos también el karma o el mantra, no el karma, sino el mantra de que nosotros somos del Atlético, porque nos gusta, gozamos mucho de ser del Atlético de Madrid, con todo lo que lleva, los sinsabores y las alegrías también, y porque, como dice mi amigo Lulo, a mí el Atlético de Madrid no me ha hecho infeliz en la vida, solo han sido satisfacciones, porque perder entra dentro de lo natural en la actividad humana, ¿no? Lo que no entra dentro de la actividad humana, lo normal es ganar siempre y enfadarse por no hacerlo, ¿no? Eso sí que es una aberración, y no quiero mirar a nadie, pero van vestidos de blanco. En fin. Claro, vosotros siempre tenéis mucha rivalidad con los merengues, sí. Claro, pero bueno, tenemos mucha rivalidad porque evidentemente es un equipo que no tiene el foco mediático que tiene el Real Madrid, porque es verdad que ellos es un club muy poderoso económicamente y deportivamente. Ojo, nadie le quita sus victorias, excepto algunas que han sido obtenidas con dudosa... De forma fraudulenta. Mira, Clattenberg. Pero es verdad que a nosotros nos gusta ese pincharles, ese punto de rebeldía y de no ser como los demás, que creo que tiene el Atlético de Madrid. Y que es una cosa que nos creemos los del Atlético, que seguramente otras muchas aficiones de España también lo tendrán, los del Betis o los del Celta o los del Castellón. Pero a nosotros nos gusta creernos y creemos que es así, que somos ligeramente diferentes. Por eso, porque esa comunión que tenemos con el equipo, pues es, como dice mi amigo José Luis, ¿qué coño tiene que ver el fútbol con ser del Atleti? Pues esa es un poco la idea, ¿sabes? De todas maneras, pensad que a nivel económico sois el tercer equipo de España, ¿eh? O sea, que tampoco es que seáis el Pichorrillas Club de Fútbol. Me refiero, yo siempre mantengo una cosa. Pero a mucha diferencia del segundo y del primero. O sea, hay menos diferencia entre el último... el último y el... Sí, el Atlético de Madrid no. Mira, coge la clasificación de presupuestos. Te reto, sí. Y te puedo asegurar que hay más diferencia entre el tercero y el primero que entre el tercero y el último. No. Sí, ya te lo digo yo. Esto lo portaremos después para no discutir, pero te digo yo. Si no recuerdo mal, el año pasado el Huesca tenía un presupuesto de 40 millones. Si no recuerdo mal. El Atlético, ¿qué estaba? Vosotros lo sabéis mejor que yo. Bueno, no lo sé, pero ya te lo mandaré. Presupuestos primera división. Bueno, después te lo mando. Pero yo es que siempre mantengo una cosa, y es que si tú, cuando empieza la liga, haces una clasificación por presupuestos y te la guardas en el bolsillo, cuando acaba la temporada, con alguna excepción por arriba y por abajo, la clasificación viene a ser la misma. Porque el fútbol ya está todo inventado, y el que tiene a los mejores jugadores es porque es el que más pasta tiene. Y nadie compra duros a 5 te digo, Juan, para que lo veas, mira.
El Real Madrid, el año pasado, son 468 millones de euros, ¿vale? El Bueno, Atlético eso de es la masa Madrid, salarial, luego aparte está el resto del bueno, yo digo el presupuesto. Sí, presupuesto, sí, sí, lo sí, que sí. pone. El Atlético de Madrid, 252. Muy Luego bien. son 200 millones, 213 millones de euros más, ¿Y ¿vale? el último cuál El era? último tiene 50 millones de euros. Es decir, que Vale. son 200 millones. Luego Bueno, tenemos pues razón. pero está Entre, casi, casi, o sea que está. hombre, casi, casi, pero quiero decir que la diferencia Vale, bien, bien, bien. Hay más entre el diferencia. último No, y el claro. tercero, Entre ¿sabes? Madrid y Barcelona hay mucha diferencia. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ¿por qué es lógico que haya más títulos? Coño, porque son los que tienen teóricamente Claro. los mejores jugadores. Y yo siempre digo, tú fíjate, la plantilla del Atlético de Madrid, ¿qué jugadores serían titulares indiscutibles en el Madrid o en el Barça o en el Bayern de Múnich? Pocos. Pero hoy en día algunos hay. Algunos hay, pero ha habido épocas, cuando ganamos la primera Bueno, liga con el Cholo, yo creo que ninguno, ¿sabes? Pero bueno, que son cosas con las que Que lo que tenemos nos que gusta es luchar. esto, ¿no? Sé Claro, ganar siendo una anomalía. claro, somos un no, poco pero Madrid. tampoco. A ver, anomalía sería que ganara la liga al Huesca. Eso Hombre, sería sería una maravilloso. anomalía. Eso sería maravilloso. A ver, a mí me encantaría, por el valor. Yo, ojalá esto fuera tipo. La liga profesional más antigua del mundo es la Liga de Básquet Americana. Y la NBA tiene muy claro el tema del tope presupuestario para favorecer el espectáculo. Y mira, hay rachas que a lo mejor sí, los Lakers durante unos años ganaron varios anillos seguidos, pero mira cómo cambia mucho el tema. Aquí es que es muy aburrido, joder, es que aquí cogen Tienes toda la razón. las últimas 30 ligas, ha ganado las últimas 30 que ha ganado 2 o 3 el Atlético. Y el resto el Ha Madrid y el ganado Barça. dos el Valencia y el resto el Madrid y el Barça, porque Sí, para sí. ganar las de la Real y el Bilbao te has de ir a los años Bueno, 80. te vas a los años Sí. 80, ¿sabes? Claro. Sí, esto es así, pero no parece que haya mucho interés por parte de las instituciones, y ahí meto la prensa, en que esto cambie, ¿no? Nosotros, a ver, la prensa vende periódicos polarizados totalmente en dos aficiones, el Madrid y el Barça. Desde nuestro punto de vista, que esto lo hablamos mucho, equivocado, porque hay material y mercado para el resto de los equipos, pero al final al señor de Valladolid le obligan no le obligan, pero acaba siendo del Madrid o del Barça porque como del suyo no hay información o apenas hay información, pues al final acaba cogiéndole manía o querencia a uno de los dos equipos grandes. Yo te puedo contar otra cosa. Yo hice tres Madrid-Barça, 2 de Liga y 1 de Supercopa. Y ahí sí que hacía el experimento, no solía leer mucha prensa deportiva, pero ahí sí que hacía el experimento. Cogías la prensa deportiva de Madrid y de Barcelona y decías, coño, aquí ha habido 3 partidos. Claro. El que yo vi, claro. El que está contando la prensa de Madrid y el que está contando la prensa de Barcelona. Por supuesto, claro. Pero yo lo entiendo. La prensa de Madrid tiene su público, Barcelona tiene su público. Pues mira, yo cada uno lo dedica a su público. Pues yo no lo entiendo, porque yo creo que eso es en el caso de que no pongas en la mancheta periódico. ¿Sabes? Claro. Te voy a poner revista madridista o revista... pero si tú eres un periódico, que tu obligación como periodista es dar las noticias de manera objetiva y después en el editorial, si quieres, dar una opinión, no concibo que la prensa haya llegado a ese punto, pero llámame loco, idealista, pero es que es así. Claro, pero tú lo sabes y con la prensa general ocurre igual. Hombre, claro, pues, claro. Pero o sea, bueno, cada cabecera tiene su público. Eso será cuestión con el bogavante delante que nos vamos a tomar cuando vayamos Julio y yo para allá. Bueno, y Oye, ¿qué pasa? ¿Y yo qué? Tú no puedes. ¿Qué? Mónica no puede. Tú no puedes. Es vegana, Tú no Mónica, puedes ir. Yo, de eso nada. Tú no puedes ir, Mónica. Bueno, Mónica también se viene, ¿sabes? No puedes ir, que no te dejo. Que tú la última vez que comimos me costó un dineral la comida. Mira cómo sabía yo que ibas a saltar, lo he hecho a propósito. Digo, a ver cuánto tardan en decir. Oye, ha sido un placer estar contigo. La verdad es que nos hemos pasado genial. Bueno, estaríamos horas y horas hablando. Y bueno, hay una última pregunta que te tenemos que hacer porque no nos matan. Me vas a responder que no, pero yo te la tengo que hacer. ¿Tú alguna vez a lo largo de tu carrera profesional ha habido alguien, se te ha acercado alguien a intentar influir en tu decisión, fuera extradeportivamente, ¿sabes? O sea, ¿durante el partido? No durante, sino antes o después. O sea, ¿has sufrido algún caso en el que alguien deliberadamente... ¿De soborno previo al partido? Sí, un intento o que alguien haya tratado de decirte, mira, sería conveniente que... Hacer alguna recomendación. Alguna recomendación, jamás. Mira, yo la única recomendación que tuve fue de todos los partidos, que fueron muchos, fue antes de un partido de Copa, que creo que fue un Sabadell Las Palmas en segunda. Me llamó Pepe Plaza y me dijo textualmente, en la ida la cosa estuvo jodida, átate los machos. Esa fue la única recomendación que tuve antes de un partido.
Estamos hablando del que era presidente del colegio de árbitros. Efectivamente. Claro, Como ten cuidado, pero no. Pero simplemente fue para que fuera, vamos, que no hacía falta que me lo dijera porque tú te sueles informar en las copas cómo ha ido. Claro, o sea, claro. yo recuerdo una promoción en plena Expo de Sevilla, Betis Depor, justo antes de empezar el Super Depor, en el año 92, que el partido de ida, el Betis estaba en segunda y el Depor promocionaba para no descender de primera a segunda. En el partido de ida quedaron 2-1, hubo 2 penaltis a favor del Depor, la prensa de Sevilla calentó el partido, como os lo podéis imaginar. Claro. En plena Expo de Sevilla, el Villamarín a tope. Empieza el partido, ahí el griterío, yo recuerdo que Fran, el que jugó en el Depor, el padre del chico este que era jugador de Barcelona, comentó después del partido, dice, no oíamos lo que hablamos entre nosotros, el griterío que había. El Betis intentó ganar el partido, como no conseguía, repartió un poquito de estopa, tuve que sacar algunas tarjetas, la cosa estuvo movida, el partido acabó, empate a 0, el Betis no ascendió y el Depor se quedó en primera. Algunas veces, cuando he coincidido con Arsenio años después, me decía, me acuerdo mucho de usted, señor Anzuategui. Pues con su acento socarrón que tiene, te decía, si usted aquel día en Sevilla se hubiera asustado, ¿dónde hubiera estado el Depor después? Al año siguiente, el Depor fichó a Bebeto, fichó a Mauro Silva, fichó a Donato y fue el Super Depor que bueno, que ya todos conocéis. Con el que consiguieron grandes éxitos deportivos, pero que después, debido a eso, están los pobres económicamente donde están, porque también eso es una cosa tremenda, ¿no? ¿Quién ha visto ese equipo y dónde están los pobres? No sé si viene de entonces o no viene de entonces, pero parece que ahí fue donde empezó a inflarse la burbuja y de la deuda. Así entre nosotros el fútbol yo creo que está sobredimensionado económicamente. Totalmente. A mí cuando el otro... Dime. No, termina. No, que cuando el otro día, creo que fue Piqué, sacó su nómina diciendo, coño, que no cobro lo que decís, cobro solo 2, no sé cuántos millones. Dije, no. Joder, o sea, en fin. Una barbaridad. No, te iba a decir, Juan, para terminar y para rematar, que cuando alguien tiene el veneno dentro, como en tu caso el veneno del arbitraje, pues implica que hay torneos internacionales de los niños y te vas a arbitrar, o el partido nuestro de los mataos, de los periodistas y los artistas del FIB, o los partidos de veteranos. O sea, yo pienso que cuando uno, cada cual en su negociado, en su pasión, tiene ese veneno dentro, tiene que aprovechar la mínima oportunidad pues para neutralizar el veneno y seguir... Colaboras. Claro. Colaboras. Oye, una cosa, yo antes de acabar os quiero hacer un ruego. Me conoce todo el mundo como ser árbitro, pero para mí ha sido mucho más importante mi profesión como médico y con la que nos caen estos momentos encima, os pido por favor que allá donde podáis digáis a la gente que se vacune. Esto de los antivacunas y las movidas que tenemos aquí, esto no se puede aguantar. Totalmente de acuerdo. Es una auténtica locura. Yo estoy todos los días peleando, estamos teniendo cantidad de bajas, que al final vamos a tener que cerrar hospitales porque se están contagiando con la Omicron muchos profesionales sanitarios y hay que tenerlos como mínimo una semana en cuarentena. Y entonces me parece increíble que haya gente por ahí que vaya contando milongas cuando los datos... Ahora luego os lo paso por WhatsApp. Cuando los datos de la gente que está hospitalizada en UCI fundamentalmente son gente no vacunada. Gente que no está vacunada, claro. Y que encima luego tenemos que a lo mejor por meter en UCI a uno de 40 años no vacunado, no se puede meter en UCI a uno de 80 que sí está vacunado. Claro. Entonces me parece muy injusto y creo que la campaña de ciertos... Porque he visto artículos en prensa seria también de gente antivacunas que están contando unas milongas que son automáticamente presentables. Y como dijo un colega vuestro, gallego, creo que fue Antón Losada, dijo, de medicina no se opina, o se sabe o no se sabe. Claro. Vale, disculpadme, pero es que si no lo digo, reviento. No, estamos totalmente de acuerdo. Me suscribo a tu petición porque es que, además, yo podría llegar hasta entender, que sería mucho entender, que alguien no se quiera vacunar. Pero lo peor... es la argumentación de por qué no se quiere vacunar, ¿sabes? O sea, que es así que pero la argumentación de cuál es la buena y cuál es la mala. Ahora somos todos vacunólogos. Claro. Sí, o sea, yo lo que te digo es eso. Podría entender a alguien que dijera, mira, yo... no, tengo miedo, ¿vale? Pero tengo miedo, pero asume las consecuencias. Lo que pasa con yo, claro. ¿Te quieres vacunar? Perfecto, a tu casa, ya está. Pero lo peor es la argumentación, ¿no? Cuando se te pone a decir que si tiene grafito, que si te pega una cuchara, que si no sé qué, estás metiendo un microchip, tal, muchacho, tío. Bueno, a lo mejor te apañaba. A lo mejor lo que te hace falta precisamente es eso, ¿no?
Bueno, pues nada, Juan, dicho queda, de verdad que nos sumamos a tu petición Por supuesto. y que sí, joder, mira, nosotros, Moni lo acaba de pasar y estaba vacunada, la pasa Estoy vacunada, afortunadamente sí. leve. Yo lo pasé el año pasado sin vacuna y lo pasé jodido, la verdad, que me dejó durante un año secuelas, bueno, no importantes, pero sí muy molestas y que me han tenido con mucho estrés debido a esta mierda. Entonces, joder, si hay algo que te permite que esto, si lo pasas, no lo pases como lo pasé yo o como lo pasan los que van al hospital, joder, qué tontería. Vamos para adelante con ello. Yo afortunadamente me he librado, no lo he pasado y ya tengo las 3 banderillas. O sea que bueno, pero vamos, es que Bueno, creo que cualquier cosa que se pueda argumentar en contra es tan ridículo. El episodio Djokovic ha sido tan lamentable. Bueno, en fin, no hay palabras. Bueno, Juan, pues de Bueno, verdad, muchísimas gracias. Te estamos muy agradecidos. Espero que hayas estado a gusto, que no te hayamos importunado mucho con En absoluto, ha sido un placer. nuestra cháchara de hemos fans y de pasado un buen hooligans. rato. Sí. Y nada, ya te iremos poniendo cosas de las cosas que nosotros veamos. Oye, Juan, ha sido penalti, ya vas a ser nuestro colegiado de referencia. Necesitamos un árbitro de referencia, eso es. Sí, porque es que Gente nosotros que nos armamos tiene Nada, árbitros que van a reality. nada de Iturralde, ni Pérez Burrul, ni nada. Bueno, Iturralde, por favor, ¿sabes? No, donde esté. Juan Suategui, nuestro. Hombre, vamos a ver, acá, coño, que es que además es médico, ¿sabes? Iturralde no sabemos Claro. médico, pues ya está, ¿sabes? Pues científico, nunca mejor dicho. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos Gracias, pronto Juan. y Gracias. queda pendiente ese arroz con bogavante, pero con Mónica también, que se quiere apuntar. O sea que- Muy bien, oye, pues muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer y pasado un buen rato con vosotros. Pues nada, Hasta Venga, Juan, adiós a muchísimas todos. gracias. Nos Muy vemos en amable. la próxima edición de Cultura en Rojo y Blanco dentro de 15 días. Sed buenos y temerosos de Dios. Venga, adiós, hasta luego. Hasta luego. Adiós. ¡Hurra, qué buenos son!